Buenas tardes a todos, mi nombre es David Alcázar y formo parte del equipo de soporte técnico de French España. En el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva tarjeta PE Point Comfort que se utilizaría junto con los inversores Gen24, ya sea el primo Gen24 o el Siemens Gen24. Esta tarjeta nos serviría para tener un flujo constante de energía desde la red hacia esas cargas o esos consumos que queremos abastecer, de tal forma que puede ser abastecido tanto por la red como con el conector de alterna del equipo o en caso de caída de la red, pues a través del PE Point, que es esa función de emergencia que tienen todos los inversores Gen24. Y de esta forma nos aseguramos de que tengamos esos consumos siempre abastecidos. Incluso, como podéis ver aquí, si hubiera alguna avería de cara al inversor, pues tiene algún error y no puede trabajar en ese momento, pues no pasaría nada porque la tarjeta dejaría pasar el flujo de energía de la red hacia esas cargas, de tal forma que nos aseguramos de que ya sea por el inversor o por la red, pues siempre tengamos abastecidos los consumos. Aquí me quería parar un momento simplemente para explicar un par de cosillas, más que nada para sobre todo sentar las bases, y es esta tarjeta, el PE Point Comfort, se apoya o utiliza el propio conector de emergencia que tienen los inversores, el PE Point, de tal forma que tiene sus características. Por ejemplo, al igual que el PE Point, pues las cargas que va a poder suministrar o va a poder verse pues, abastecidas con esa función de emergencia serán siempre de 3 kilovatios como máximo, tanto en los equipos monofásicos como en los trifásicos. De tal forma que si vamos a tener unos consumos mayores, pues lo mejor sería pues discriminar o directamente elegir los que sean más relevantes. Puede ser el alumbrado, la puerta de un garaje, pues el tema de a lo mejor de la cocina. Más que nada, si tenemos pues eso, unas cargas muy altas, pues tener en cuenta de que la máxima potencia que nos va a poder suministrar van a ser esos 3 kilovatios. También este equipo, cuando se activa esta función de emergencia, tiene una sobrecarga de los primeros 5 segundos. En el caso de los monofásicos sería de 4.700 y los trifásicos 4.100. ¿Esto por qué se hace? Porque muchos motores, al hacer el arrancado, necesitan un pico de potencia mayor. A lo mejor necesito que este consumo arranque con 3.800 vatios, pero una vez que ya está arrancado solo me consumo 3.000, simplemente porque el pico de arrancado lo necesita. Pues en esos primeros 5 segundos lo realizaría, tendríamos esa potencia mayor y por lo tanto nos arrancaría ese consumo y a partir de ahí pues se podría estabilizar y pues directamente proporcionar esos consumos o esa energía hacia todos los consumos. Tanto en el caso del monofásico como del trifásico, al ser el PE Point, muchos recordaréis que era monofásico, pues sigue siendo. Simplemente tener eso en cuenta. Para ambos casos, el conector y esos consumos que queramos abastecer tienen que ser siempre monofásicos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle pues, cómo van a ser las conexiones y demás. Pero vamos, que os quede claro simplemente eso. Que la máxima potencia que vamos a abastecer será en 3.000, que hay un pico de sobrecarga mayor en los primeros 5 segundos y que siempre van a ser los consumos monofásicos. De cara a lo que viene en la caja, pues bueno, son estos componentes, incluso aquí tenéis el número del artículo, pero básicamente es lo que viene aquí. Tendríamos una lámina de aislamiento, la propia tarjeta y cableado y tornillería, así como el presa-estopa. De cara a la instalación y a la configuración es muy sencilla. Ahora lo vamos a ir viendo, pero ya os digo que no requiere mucho tiempo. Lo primero de todo, de cara a la instalación, es que en la parte inferior del inversor nos encontramos con esta señalización. Básicamente lo que habría que hacer sería realizar un agujero para poder introducir el presa estopa y así todo el cableado que iría hacia esta tarjeta de parte de los consumos. Y una vez que lo tuviéramos hecho, pues ya simplemente sería instalarlo. ¿Qué haríamos primero? Retirar los dos conectores de alterna que tenemos en el inversor, tanto el PV Point como el de alterna normal, e introduciríamos pues la lámina esta de aislamiento, como os hablé antes. Una vez que la tenemos instalada, introduciríamos la propia tarjeta, la tarjeta de PV Point Comfort, y cuando ya lo tuviéramos instalado, ya simplemente sería poner el cableado. Lo primero de todo, pues sería a ese conector naranja o esos conectores rápidos que tenemos del inversor, pues los cablearíamos primero desde este punto al PV Point, al conector PV Point, y desde este punto al conector de alterna, pues el de siempre, vamos. Con el tema de las tierras es muy importante tener esto en cuenta. Por ejemplo, de cara al PV Point, su tierra iría conectado al borne de tierras, que es este de aquí.
¿Para qué? Porque una vez que tengamos esa conexión hecha, pues funcionaría con normalidad. Aparte, cuando estemos en modo pues de emergencia, pues lógicamente no vamos a tener pues esas conexiones que podríamos tener, por ejemplo, con el conector de alterna normal. Vale, muy bien. Básicamente, una vez que ya tengamos conectado ese PV Point, esas cargas que queramos abastecer, pues hemos determinado que al final van a ser, pues eso, 3000 vatios. Vamos a llegar con ese cableado de alterna y lo conectaríamos tanto la fase como el neutro a este conector de aquí. Y la tierra, muy importante, lo comentaba antes, conectarla a este borde de tierras, de tal forma que el inversor tuviera sus tierras, en el caso del funcionamiento de emergencia, unificadas todas ellas. Ya de cara al PV Point, pues con eso sería suficiente. De cara al conector normal del inversor, pues sería también muy sencillo. Básicamente tendríamos conector de alterna previo a esos consumos, lógicamente, lo conectaríamos a este borneo de aquí, la fase y el neutro, y la propia tierra lo conectaríamos directamente al conector de alterna que tiene el equipo. Una vez que ya tengamos hecho esto, simplemente sería conectar los dos conectores pues a su parte de arriba. Como podéis ver aquí, he querido elegir esta imagen porque así veríamos cómo se quedaría el conector en el caso de los primos, de los monofásicos, y aquí veríamos el de los trifásicos, el del SIMO, para que os hagáis una idea más clara de ambos. De cara a la configuración es aún más sencilla y mucho más rápida. Simplemente lo que habría que hacer sería acceder al servidor interno, ya sea por la IP o a través del punto de acceso Wi-Fi del inversor, o la aplicación SolarStar, por ejemplo. Y una vez que estemos dentro del equipo, simplemente nos iríamos a configuración de equipo, funciones e iOS, y entre funciones e iOS, muy importante, activar la corriente de emergencia, que para que se quede activada simplemente que este circulito esté en azul hacia la derecha. Una vez que ya lo tenemos activado, pues en el modo de corriente elegimos cuál queremos. En este caso, el que queremos sería el PV Point. En otros casos, pues tendríamos el full backup o si no tuviéramos ninguno, estaría apagado. Pero en este caso, vamos a activar el PV Point y lo guardaríamos. Ya de cara al funcionamiento, que sería pues el trabajo que realizaría esta tarjeta, voy a ir un poquito más lento y también voy a repetirme mucho, pero porque quiero que se quede bien claro. Pero bueno, en este diagrama que vemos aquí, es ahora mismo en reposo. O sea, no tenemos ni tensión por parte de la red, ni tensión por parte del inversor. O sea, está como completamente apagado, como si lo tuviéramos en la mano, básicamente. Vale, básicamente lo que dispondríamos sería esta zona de aquí, sería el inversor, con la función de emergencia del PV Point y el conector de alterna normal del equipo. Y en la parte inferior lo que tendríamos sería la parte de red, de compañía, y esos consumos que queremos abastecer. De tal forma que la tarjeta sería esta parte de aquí, para que nos hagamos una idea un poquito más clara. ¿Y qué dispone de la tarjeta? Pues básicamente sería como un espejo. Porque si os fijáis, tendrían los mismos componentes, este conversor como el contactor, pues sería contactores, el K2 y aquí igual, el K1 junto con su conversor. Vale. Vamos a empezar explicando, porque yo lo veo más sencillo, en caso que tengamos tensión de red. Por ejemplo, de repente tenemos que la tensión pues de compañía nos está llegando con normalidad, son las 10 de la mañana, por así decir, nos está llegando la tensión, pues el inversor, lógicamente ese conector le llega de esa corriente y se inicia, arranca. Entonces lo que va a hacer es simplemente ponerse a trabajar. ¿Qué ocurriría de cara a la tarjeta? Pues muy sencillo. Ese flujo de energía al ir directamente al K1 se topará con que tiene los contactos abiertos, de tal forma que no puede circular esa energía, pero por el contrario llegará a este conversor. Y lo que hará será, cuando llegue esa energía a él, pues a través de este, no sé si lo veis bien, este cable verde, proporcionará energía de tal forma que enviará esa tensión hacia el K1, hacia su relé, y luego seguirá pasando esa energía pues hacia el contactor que está normalmente cerrado, el K2, y completará el circuito. De tal forma que en este punto, este relé se excitará y cambiará el estado del resto de contactos. Estos dos, de estar normalmente abiertos, pasarán a estar cerrados y este de estar cerrado pasará a estar abierto. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues que esa energía, ese que venía de red o del propio inversor, pues que pueda circular hacia los consumos que queremos abastecer. De tal forma que ahora mismo estos consumos están abastecidos tanto por la energía del inversor como, en caso que haga falta, pues la
corriente del tendido eléctrico de compañía. ¿Qué ocurre? Que es muy importante con este, ahora vamos a ver más en profundidad, pero básicamente al excitar este relé y hemos cambiado los contactos de posición, estos dos se cierran, dejan pasar energía, pero este de aquí se abre. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de que, por ejemplo, el PV point se activara, haría el mismo recorrido. Enviaría la energía hacia el K2, lógicamente está abierto, no puede circular, y llegaría al conversor. Este convertidor enviaría también otra señal que pasaría por el relé de K2, pero al llegar a este contacto, como lo tenemos abierto, no puede completar el circuito, de tal forma que nos aseguramos de que la energía no pueda circular hacia los consumos. Y con esto nos aseguramos de que si está, por ejemplo, el funcionamiento normal, pues no podría convivir pues, con el funcionamiento de emergencia. Y es una forma de asegurarnos de que el correcto funcionamiento se haga. Por ejemplo, ahora el lado contrario. Ha pasado 2 horas, son las 12 y de repente nos quedamos sin tensión, nos quedamos sin luz. Pues la compañía hay un trabajo de mantenimiento y no tenemos energía en este punto. Lógicamente, el inversor, la zona de alterna, pues tampoco podrá proporcionar energía y este conversor que antes estaba funcionando, pues ya dejará de hacerlo. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que el K1 ya no tendrá esa excitación del relé y volverán a estar como en un principio, en modo pues el contacto pasará a estar cerrado y estos dos abiertos. ¿Qué ocurrirá? El inversor al detectar que ya no hay tensión, pues lo que tiene que hacer es mandar esa señal, mandar esa energía por el PV point, de tal forma que enviará la energía hacia directamente el contacto K2, ocurrirá lo que hemos dicho antes, al estar abierto no podrá continuar, pero alimentará pues directamente a este convertidor y hará el mismo circuito. Por eso digo que son un poco como espejos. El convertidor enviará esa señal a través del K2, se excitará la bobina y continúa el proceso. En esta ocasión, al estar cerrado, porque ya no está excitada el relé del K1, pues esta energía circulará por todo el circuito. Y al completarlo, pues tendremos que el relé del K2 se excitará y cambiarán los contactos de todos ellos, como ha ocurrido antes, de tal forma que estos pasarán a estar cerrados y este pasará a estar abierto. Y por lo tanto, ese flujo de energía que estamos mandando a través del PV point, de esa función de emergencia, circulará por todo este circuito y llegará a los consumos para abastecerlos. Y del mismo modo, pues que hemos visto antes, en el caso de que fuera para acá la energía, al tener estos dos abiertos, pues no podrá circular hacia la red de tal forma que nos aseguramos de si está haciendo algún labor de mantenimiento o cualquier cosa, pues que esto nunca llegue aquí tensión de ningún tipo. En el caso hipotético de que volviera a la luz, bueno, hipotético no, en el caso de que volviera a la luz y pues lógicamente al volver a la luz enviará esa energía por directamente compañía hacia el conector alterno del inversor y al mismo tiempo lo mandará por aquí. Pero ¿qué ocurrirá? Que el conversor, aunque ya tenga tensión y mande esa señal directamente hacia el relé del K1, como justamente este, al estar excitado, ha cambiado el estado del contacto, está abierto y ya no puede circular. Lo mismo que nos ocurría antes, pero esta vez al contrario. De tal forma que nos aseguramos de que cuando vuelve a la luz no haga ese cambio automático y que no estén los dos en funcionamiento simultáneamente. En el caso de que ya, lógicamente, volviera a la luz, aquí tendríamos tensión, el equipo lo reconocería, apagaría el PV point y ya dejaría pasar el flujo como hemos visto en un principio y ya tendríamos esa alimentación constante por parte de, pues, de compañía y de la propia potencia del inversor. Una cosa importante, que creo ya lo he mencionado antes, al ser simplemente este conector PV Point, si no tenemos el apoyo de la batería, lógicamente solamente va a poder proporcionar energía si tenemos luz solar. De tal forma que en el caso de que, para que esto lo tengáis en cuenta, en el caso de que no tengamos la batería, pues solamente vamos a poder proporcionar esa energía, esos 3 kilovatios, desde pues, todo el día. En el caso de que fuera por la noche o por la tarde, pues lógicamente la potencia va a ser menor o directamente no va a haber. Si tenemos la batería, pues tenemos la suerte de que, aunque ocurra por la noche, pues vamos a tener esa alimentación constante. Pero vamos, que por suerte aquí en España no se suele ir mucho la luz. Por lo tanto, nos aseguraríamos de tener, como se decía antes, todo cubierto. También una parte importante y es que directamente en la tarjeta podemos hacer cosas y ver más cosas. Básicamente, en la tarjeta del PV Point, como podéis ver aquí, en la parte inferior izquierda, vamos a ver que aquí hay un relé, perdón, un LED. Si este LED se encuentra iluminado en verde, eso quiere decir que tenemos tensión de compañía. O sea que ahora mismo está haciendo un trabajo pues como el de cualquier otro inversor. Está trabajando de forma normal.
En el caso de que tengamos aquí que hay otro LED en la parte superior derecha, que es justamente este, lo tengamos en rojo, eso quiere decir que la tensión de compañía ha desaparecido, ha habido un corte de luz y se ha activado el PD Point, es el funcionamiento de emergencia. De tal forma que el inversor y todos esos consumos están siendo abastecidos gracias a ese consumo esa producción del PD Point, esa función de emergencia. Por lo tanto, LED en verde encendido, red. LED en rojo encendido, pues el PD Point está en funcionamiento. También sería posible llegar a medir, por si queréis, tensión de cara a los consumos. O sea, eso, cuando tú, por ejemplo, llegas con la fase del neutro, lo conectarías directamente a este bornero, los consumos que queremos acceder. Pues en este punto también se podría llegar a medir tensión, por si queréis hacer la comprobación de que está funcionando todo bien, quiero decir. Pero vamos, que en sí ya os comento que es muy sencilla la instalación, no se tarda muchos minutos y la configuración ya habéis visto que es aún más sencilla. Muy bien, pues aquí termina el webinar de hoy. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda del funcionamiento y en sí del componente, pues nos lo podéis ir realizando esas consultas y demás. Y poco a poco nos iremos contestando. Muchas gracias a todos y pasar buena tarde.